El mayor error de un hombre arrogante es subestimar el poder de una mujer silenciada. Él le negó un palmo de tierra, pero ella regresó para poseer el horizonte. Era una promesa de revuelta que resonaba mucho más allá de los límites de El Refugio, una pequeña hacienda en el semidesierto mexicano, donde el sol castigaba la tierra con la misma crueldad con la que el orgullo de Ramiro castigaba a Elena de la Cruz. A sus 35 años, Elena no era solo una aparcera, era una prisionera del destino, impuesto y de un matrimonio sin reconocimiento. Su mundo se restringía al humo de la cocina y al ruido distante de sus hijos pequeños, una rutina que disfrazaba la ebullición silenciosa de su ambición. La injusticia no era solo la falta de posesiones, sino el desprecio por su inteligencia, el veneno lento que corría por sus venas y la impulsaría hacia un viaje de venganza moral y redescubrimiento. La narrativa, que ahora comienza, no trata de la pérdida de un trozo de tierra, sino de cómo esa pérdida se convirtió en la semilla de un imperio construido sobre la resiliencia y la visión de futuro de una mujer que se atrevió a estudiar las estrellas del suelo. El día de la humillación tenía un olor denso a polvo y sudor. Elena estaba de pie bajo la sombra escasa de un algarrobo, las manos firmes en un cuaderno borrador donde había dibujado su sueño. 2 hectáreas en el fondo de la propiedad, bordeando un arroyo estacional que, con la técnica adecuada, podría florecer. Había estudiado exhaustivamente a la luz tenue de una lámpara de aceite sobre riego por goteo y cultivos que desafiaban el clima seco, vislumbrando un huerto orgánico que le garantizaría la independencia a ella y a sus hijos. El sonido de la voz de Ramiro era como un látigo en el aire caliente, cortando la esperanza con un escarnio público y cruel. Una mujer no nació para la tierra, nació para la casa y para obedecer. Este trozo es mío, y se quedará baldío antes de dártelo para que juegues a ser jardinera. Gritaba a los vecinos, que bajaban la mirada, cómplices silenciosos del desprecio. La sensación era la de un puñetazo en el estómago, el sabor metálico de la humillación, amplificado por la risa fácil y desdeñosa de Ramiro. Era más que una negación de espacio, era una negación de su propia esencia y capacidad de contribución. En ese momento de profundo dolor, los ojos castaños y expresivos de Elena, curtidos por la labor diaria, capturaron la imagen del pequeño terreno a lo lejos. Era un pedazo árido, pero en su mente era un santuario verde, un atisbo de dignidad. La brisa de la tarde, en lugar de refrescar, parecía empujar el polvo y la sombra opresiva de su marido contra ella, reforzando la sensación de encierro. No respondió a la provocación de Ramiro con palabras. En cambio, apretó el cuaderno contra su pecho, un gesto de protección hacia su sueño que ahora se convertía en una promesa silenciosa de represalia. La humillación, en lugar de romperla, inyectó en su alma una determinación fría y estratégica. No era una víctima débil, sino una estratega esperando pacientemente el momento oportuno. A partir de ese instante, el calor de la cocina se convirtió en el laboratorio de su resistencia, y el llanto contenido de sus hijos, que presenciaban la escena desde lejos, fue el combustible que encendería la revolución personal que estaba a punto de comenzar. El ambiente, la pequeña hacienda El Refugio, era un personaje en sí mismo, pintado en tonos de amarillo quemado y marrón rojizo, el paisaje reflejando la aridez de la relación. Las grietas en la tierra seca parecían reflejar las fisuras en el corazón de Elena, y el silencio pesado de la tarde era interrumpido solo por el zumbido insistente de las moscas y el rezongo autoritario de Ramiro. Cada detalle visual y sensorial servía para enfatizar la injusticia de la situación. El olor a estiércol y tierra seca era el perfume de su miseria forzada, y la luz dura del sol parecía no tener piedad, exponiendo la fragilidad de su posición social. Ella, una mujer de inteligencia práctica y manos callosas, estaba siendo obligada a vivir bajo la sombra de un hombre cuya única virtud era la terquedad y el apego a tradiciones estériles.
La injusticia no era solo que no tuviera la tierra, sino que Ramiro prefiriera dejarla improductiva antes que ceder el control a alguien a quien veía como inferior. La amarga ironía de la situación era que la visión de Elena no era un capricho, sino una necesidad económica urgente. Ramiro, ciego por el orgullo y el miedo a perder el control, ignoraba las señales de la naturaleza, el largo período de estiaje que se anunciaba amenazante. Su desprecio por sus ideas de mujer era el mismo desprecio que le impedía ver el futuro y adaptarse. Elena observaba la danza de las nubes, la disminución del volumen del arroyo y sentía la ansiedad roer sus entrañas. El riesgo era real. Si la cosecha principal fallaba, lo perderían todo. Y en el fondo, ella sabía que Ramiro la culparía, usándola como chivo expiatorio de su propia incapacidad. Esta anticipación de la caída inminente, esta certeza de que el desastre sería doblemente doloroso, la pérdida material y la acusación moral, aumentaba la tensión interna de Elena, transformando el sueño del huerto en una cuestión de supervivencia y dignidad. La quietud de aquella tarde cargada era el presagio de una tormenta mucho mayor que la sequía. El último clavo en el ataúd de la esperanza inicial fue golpeado con la llegada de la sequía devastadora. El sol ya no castigaba, aniquilaba. La cosecha principal se marchitó, transformando el amarillo verdoso de las plantaciones en un mar de paja seca y sin vida. La desesperación de Ramiro, sin embargo, no lo llevó a la humildad, sino a un comportamiento aún más imprudente. En lugar de escuchar el murmullo de la razón, que era la voz de Elena, se ahogó en la bebida y en decisiones precipitadas. La venta del ganado a precio vil fue la primera señal de capitulación. La segunda y más fatal fue la que se convirtió en el punto de ruptura. La firma de la venta del pequeño terreno que Elena codiciaba al latifundista señor Acosta. Fue un acto de cobardía y despecho, una forma de asegurar que su sueño fuera aplastado de manera irrevocable. Esta traición final, ejecutada bajo el velo de una noche regada con alcohol, preparó el escenario para la caída y el despertar de la soberana que dormía. La confrontación llegó a la mañana siguiente, con el aire aún frío y pesado de la resaca. Elena descubrió los papeles de la venta arrugados debajo de la mesa, la tinta oscura del nombre de Ramiro sellando el destino del único trozo de tierra que representaba su libertad. El dolor no era solo la pérdida material, era la violencia de la traición, la anulación completa de su existencia y de su futuro. Al confrontar a Ramiro, no encontró arrepentimiento, sino la furia irracional de un hombre acorralado por sus propios errores. Sus ojos, inyectados en 1900, sangre y resentimiento, lanzaron las palabras que la condenarían. Tú y tus ideas de mujer solo han traído mala suerte. Vete, sal de aquí y llévate tu mala suerte contigo. La expulsó con sus hijos, frente a vecinos que ahora observaban en silencio avergonzado, transformando su dolor en un espectáculo público de humillación. Aquel no era solo el fin de un matrimonio, era el naufragio de toda una vida de esperanza y dedicación, dejándola sin nada más que la ropa puesta y la amarga certeza de que el desprecio podía ser más destructivo que la sequía. El impacto emocional de la expulsión la golpeó como una ola de calor físico. Las piernas de Elena temblaron y el suelo pareció desaparecer bajo sus pies, pero la visión de sus dos hijos, pequeños y asustados, aferrados a su falda, fue el ancla que impidió que se derrumbara allí mismo, en el polvo. Tomó lo poco que podía cargar, una pequeña bolsa con ropa, un rosario viejo y el inseparable cuaderno de notas sobre cultivos y riego. El olor a casa, a comida quemándose en la estufa, a tierra mojada, todo se convirtió en un fantasma de un pasado que acababa de morir. Mientras se alejaba, el sol ya alto le quemaba la nuca y el silencio de los vecinos era más ensordecedor que cualquier grito. La sensación de abandono era
era total, no solo por Ramiro, sino por el sistema social que permitía que la fuerza y la terquedad dominaran a la inteligencia y el esfuerzo. No solo estaba dejando la hacienda, estaba siendo desterrada de su dignidad. El viaje hasta la capital fue una travesía por el desierto emocional. El camino de tierra parecía interminable y a cada paso el peso de la humillación se volvía más insoportable. Los hijos preguntaban inocentemente a dónde irían, y Elena, con la garganta cerrada por un nudo de dolor y miedo, solo conseguía estrecharlos contra sí. La oposición era clara, palpable. No era solo Ramiro, sino la miseria que la esperaba, la soledad de la gran ciudad, el prejuicio de ser una mujer desamparada, venida del campo, sin más formación que el conocimiento empírico que tanto se despreciaba. Lloraba en silencio, tragándose las lágrimas para no alarmar a los niños. La visión de un cactus solitario al borde del camino, resistente y terco, se convirtió en un símbolo mudo de su propia necesidad de sobrevivir en aquel ambiente hostil. Necesitaba convertirse en cactus. Buscar refugio en casa de la tía distante, en la periferia de la capital, no fue un alivio, sino la sustitución de una miseria por otra. La casa era pequeña, estrecha, el olor a moho y alcantarilla mezclándose con la esperanza menguante. Sus hijos estaban apiñados en un rincón, y ella se sentía un estorbo, una deuda a pagar por la generosidad forzada de la tía. El sufrimiento emocional se profundizó. Sentía el dolor físico en la espalda por el esfuerzo de cargar a los niños y el poco equipaje, y el dolor en el alma por no haber podido proteger su futuro y el de ellos. Ramiro, lejos, seguía ejerciendo su opresión a través de la distancia, sabiendo que la dificultad de ella en la ciudad era la prueba de que él tenía razón al mantenerla en casa. Esta conciencia de la victoria temporal del antagonista era el aguijón que le impedía sucumbir. La soledad era una pared fría y húmeda. En la gran ciudad nadie conocía su historia, el brillo de su inteligencia, el potencial de sus manos. Ella era solo una más, invisible, necesitando desesperadamente trabajo. En cada puerta que llamaba, la respuesta era la misma: no tenemos vacantes para quien solo sabe cuidar la casa. La humillación se repetía en dosis menores, pero constantes. El dinero era escaso y cada pan comprado era un sacrificio. Recordaba el olor a tierra del refugio, y ese recuerdo, antes motivo de tristeza, ahora se transformaba en una memoria de fuerza. Necesitaba dar tiempo para que el público sintiera su dolor, el peso de la soledad, la vulnerabilidad de estar a la deriva en un mar de desconocidos. La noche, en la pequeña cama improvisada, era el momento en que se permitía llorar, ahogando los sollozos en la almohada para que sus hijos no la oyeran. El primer trabajo que consiguió fue como empleada de limpieza. La rutina era agotadora, levantándose antes del amanecer para limpiar oficinas frías e indiferentes, el olor a desinfectante reemplazando el perfume de la tierra. Sus manos, antes callosas por el asadón, ahora le ardían con los productos químicos. El dolor físico era un recordatorio constante de su condición, pero ella lo abrazó. Era un trabajo honesto, y cada moneda era un paso para alejarse de la sombra de Ramiro. Observaba la ciudad bulliciosa, la gente apurada en sus coches, y sentía la opresión de la desigualdad social. Estaba en la base de la pirámide, y la escalada sería larga y dolorosa. La resistencia en ese momento era puramente la de no rendirse, de mantener encendida la llama de la virtud central, protegida por las cenizas de la humillación. Necesitaba demostrarse a sí misma que el valor de una persona no está en la tierra que posee, sino en el conocimiento que lleva consigo. El contraste entre la vida que tenía y la que llevaba era flagrante. En el refugio era la esposa de Ramiro, con un estatus social definido, aunque opresor. En la capital no era nadie, una sombra invisible limpiando los residuos de la prosperidad ajena.
Esta anulación social, esta pérdida de identidad, era un sufrimiento agudo, pero también era una liberación. Nadie la veía ya a través del filtro del machismo de Ramiro. Era libre de empezar de nuevo, aunque fuera desde cero. Ahorraba cada centavo, imaginando el día en que podría comprar un libro nuevo, un lápiz. El cuaderno de notas, arrugado y sucio, era su mapa para la fuga. Empezó a observar la tierra alrededor de la pequeña casa de su tía, el pequeño patio de cemento, y allí, en medio del concreto y la desolación, nació la primera semilla de la soberana de la tierra. La primera acción concreta de resistencia de Elena no fue un acto grandioso, sino un pequeño gesto de desafío a la miseria y al concreto. En el diminuto patio de cemento de la tía comenzó a transformar el espacio. El desafío parecía insuperable. No había tierra ni sol directo y el agua era racionada. Usó el conocimiento práctico que había adquirido. Latas viejas, neumáticos desechados, botellas de plástico, todo se convirtió en maceta. El riego por goteo, que Ramiro había ridiculizado, ahora se aplicaba a escala microscópica, usando jeringas e hilos para dirigir cada gota preciosa hacia las raíces. El olor a albahaca y romero, antes asociado al campo, ahora flotaba en la periferia de la ciudad, un aroma de esperanza en medio del hedor a alcantarilla y humo. Este pequeño jardín vertical se convirtió en su refugio, el lugar donde podía sentir el poder de la creación y del conocimiento, el laboratorio de su propia resiliencia, probando que la dignidad podía brotar incluso en el asfalto. El esfuerzo era monumental, dividiendo su tiempo entre el trabajo agotador como limpiadora y el cuidado meticuloso de su pequeño huerto de especias exóticas, todo ello mientras cuidaba de sus hijos. Las noches eran cortas, pasadas inclinadas sobre libros prestados y notas técnicas sobre agronomía. Necesitaba más que pasión, necesitaba validación formal. El técnico en agronomía, cursado por la noche, era el puente entre la mujer del campo despreciada y la empresaria del futuro. El sonido del lápiz rayando el papel, el olor a libro nuevo o de segunda mano, la textura áspera del pupitre escolar, todo eso era el nuevo escenario de su vida. Dormir era un lujo que no podía permitirse y el cansancio era la medalla que llevaba con orgullo. El recuerdo de la injusticia de Ramiro, del escarnio público, era un látigo implacable que le impedía ceder al desánimo. Cada nota alta era una pequeña victoria sobre el pasado. El toque artesanal era el secreto de su éxito inicial. Las especias de Elena no eran solo hierbas, eran historias. Las secaba con técnicas ancestrales, las empaquetaba en pequeñas bolsas de papel marrón con un lazo de sisal y las vendía directamente a los pequeños restaurantes de la región central, a pie o en autobús. El olor de sus especias, el tomillo fresco, la pimienta ahumada, contrastaba con las especias industrializadas y los chefs notaban la diferencia. «Elena, tu orégano tiene alma», dijo uno de ellos. Un reconocimiento que valía más que dinero. Esta retroalimentación era su sustento emocional. No solo vendía productos, vendía la calidad de su trabajo, el valor de su inteligencia práctica. Estaba, discretamente, construyendo una clientela fiel, una base sólida de personas que la veían por su mérito y no por su pasado. La disciplina era férrea. Cada centavo ahorrado era rigurosamente reinvertido. No había espacio para lujos o desvíos. El objetivo era claro, demostrar su valía y asegurar que sus hijos la vieran como una vencedora, y no como la víctima humillada. Transformaba el conocimiento teórico en práctica, probando nuevos cultivos, mejorando la logística de entrega. Su resiliencia no era pasiva, era activa y estratégica. Aprendió a negociar, a lidiar con la burocracia, a gestionar pequeños flujos de caja, habilidades que Ramiro, en su arrogancia, jamás se había dignado a dominar. El contraste entre su lucha metódica y la desesperación caótica de su exmarido, que ella imaginaba, era el mapa mental que la impulsaba.
impulsaba. Estaba plantando raíces fuertes en un suelo de cemento y dificultad, esperando la hora de la cosecha. El aprendizaje continuo era su arma más poderosa. Entendía que el campo era limitado. El futuro estaba en la logística y la distribución. Durante el curso de agronomía, no solo estudió plantas, sino también cadenas de suministro y certificaciones orgánicas. Se especializó en mapear a pequeños agricultores familiares que, al igual que ella, luchaban contra la invisibilidad y el intermediario voraz. No solo quería prosperar, quería construir una red de dignidad. Con cada nuevo contacto, con cada agricultor al que ayudaba a certificar y a negociar un precio justo, Raíces Fuertes nacía en el papel. El nombre de la empresa no era casualidad, era la síntesis de su viaje, la fuerza que extrajo de la adversidad para crear una base inquebrantable. La inmersión sensorial en la periferia, el ruido constante de los autobuses, el olor a comida callejera, el calor sofocante y el concreto áspero, todo ello se convirtió en el telón de fondo de su transformación. En lugar de ser aplastada, utilizó esta energía bruta de la metrópoli. Se volvió dura, pero no amarga. Sus ojos castaños, que antes llevaban el dolor de la traición, ahora brillaban con la luz fría y calculadora de la estrategia. Se estaba convirtiendo en una empresaria, y el trabajo duro era su templo. Pasó años cultivando no solo especias, sino la paciencia estratégica y la autoconfianza que el orgullo de Ramiro había intentado erradicar. Estaba lista para ir más allá de las hierbas, para transformar su pequeño huerto vertical en una gran distribuidora. Y el momento oportuno, el punto de inflexión, se acercaba en el horizonte. 10 años se habían desvanecido como agua en el suelo seco del refugio, pero para Elena fueron años de cosecha disciplinada. Ahora, a sus 45 años, doña Elena de la Cruz ya no era la limpiadora invisible de la periferia. Era la CEO de Raíces Fuertes, una distribuidora de productos orgánicos que había revolucionado la forma en que la agricultura familiar se conectaba con el mercado. El sonido de su tacón en la sede de la empresa era un ritmo de autoridad y confianza. La empresa no era solo un negocio, era una red de dignidad que empleaba a cientos de pequeños productores, muchos de ellos mujeres, que como ella habían sido subestimadas. El momento en que el destino cambió, el instante que sellaría su ascenso, estaba a punto de ocurrir en el frío e impersonal ambiente de una sala de reuniones. El gran contrato, ese fue el catalizador visual y emocionalmente significativo. Después de meses de negociaciones arduas, de presentar balances sólidos y la calidad incuestionable de sus productos, Elena estaba cara a cara con el Consejo Ejecutivo de la cadena de supermercados más grande del estado. La firma de ese documento no era solo un acuerdo comercial, era la validación pública de que su inteligencia y visión, que habían sido ridiculizadas como ideas de mujer, eran la fuerza motriz de una empresa próspera. Al deslizar el bolígrafo sobre el papel, el tintineo del metal contra el cristal de la mesa sonó como una campana de victoria. En ese instante, el olor a desinfectante de la limpieza fue completamente reemplazado por el aroma del éxito. Sintió una oleada de euforia, no por el dinero, sino por la prueba irrefutable de su capacidad. La expansión era inevitable y urgente. Para cumplir con el volumen exigido por el nuevo contrato, Raíces Fuertes necesitaba un nuevo centro de distribución, una instalación moderna que incluyera procesamiento y almacenamiento refrigerado. Elena y su equipo de logística rastrearon mapas y listas de subastas, buscando el lugar ideal, un punto estratégico de fácil acceso y con espacio para crecer. La narrativa crecía en ritmo, la ansiedad de la búsqueda mezclándose con la emoción de la conquista. Estaba al borde de un precipicio de prosperidad y el siguiente paso sería el más importante de su vida profesional, ya que consolidaría su posición en el mercado y la distanciaría definitivamente del pasado de carencia. La ironía del destino actuó con precisión quirúrgica. Un día, durante un descanso en el estudio de las propuestas de terrenos, su gerente de adquisiciones colocó una carpeta sobre la mesa.
con los ojos muy abiertos. Doña Elena, este terreno es una oportunidad única, pero la historia es complicada. El terreno que estaba siendo subastado era la antigua propiedad del señor Acosta, el latifundista que había comprado la tierra a Ramiro. Acosta, por mala gestión y sucesivos malos negocios, había quebrado, y el banco estaba liquidando sus activos. La mandíbula de Elena tembló ligeramente al leer la dirección. El tiempo pareció detenerse. El único sonido en la sala era el latido acelerado de su corazón. El detalle emocionalmente gratificante surgió con el análisis del lote. Dentro del mapa de la vasta propiedad subastada, claramente delimitado por coordenadas geográficas, se encontraba el trozo exacto de 2 hectáreas a orillas del arroyo estacional que Ramiro, en su arrogancia, había preferido vender antes que dárselo a su esposa. La tierra que él le había negado para mantenerla humillada y dependiente estaba ahora al alcance de su mano, no como un favor, sino como un activo comercial, una parte del imperio que ella había construido. Este descubrimiento fue un puñetazo en el pecho, una explosión de catarsis silenciosa que la hizo contener la respiración. La subasta fue una formalidad. Elena no necesitó favores ni caridad. Estaba sentada en una sala elegante, con la fuerza de su empresa y un sólido préstamo bancario, comprando el terreno con la tranquilidad de quien solo está cerrando un buen negocio. El martillo golpeó, sellando la compra. El sonido fue el veredicto final sobre el desprecio de hace 10 años. No estaba comprando solo tierra, estaba comprando la dignidad que Ramiro le había robado. La venganza, se dio cuenta, no era un acto de odio, sino una consecuencia natural de la prosperidad conquistada con mérito. La tierra que la expulsó ahora, la recibía como su propietaria y soberana. La construcción del centro de distribución, raíces fuertes, en la antigua propiedad del refugio, fue la materialización del ascenso de Elena. El antiguo terreno baldío de Ramiro, el lugar que simbolizaba la esterilidad del orgullo machista, se transformó en un complejo de alta tecnología. El olor a concreto fresco y metal se mezclaba con el perfume de los nuevos invernaderos, donde, irónicamente, el sistema de riego por goteo tan ridiculizado era la columna vertebral de la producción experimental. Elena supervisaba cada detalle, no con arrogancia, sino con la satisfacción tranquila de quien ve la teoría convertirse en práctica. Sus hijos, ahora jóvenes adultos, trabajaban a su lado, en la logística y la administración, viendo en su madre no una víctima, sino la personificación de la fuerza y la visión. El lote de 2 hectáreas a orillas del arroyo, el corazón del conflicto original, se mantuvo intacto, pero no baldío. Elena lo transformó en un jardín demostrativo, un centro de investigación y capacitación para los agricultores asociados. Allí, ella enseñaba personalmente las técnicas de bajo consumo hídrico que había estudiado en secreto, completando el ciclo de aprendizaje y aplicación. El reconocimiento de su trabajo no vino solo de los contratos millonarios, sino de los pequeños productores que la miraban con respeto y admiración. Su prosperidad no era aislada, era compartida, creando una comunidad de resiliencia y éxito. Esta era la prueba concreta de su superación, la capacidad de transformar la humillación personal en prosperidad colectiva. La transformación emocional de Elena era visible. Se movía con una ligereza que el dolor del pasado le había robado. La urgencia ansiosa de los años de lucha dio paso a una calma estratégica. Ya no cargaba el peso de la necesidad, cargaba la responsabilidad del liderazgo. El perdón, para ella, no era un acto de caridad hacia Ramiro, sino un reconocimiento de que él era irrelevante para su éxito. Su enfoque estaba en el futuro, en la expansión a otros estados, en garantizar que sus hijos tuvieran una base inquebrantable
de valores y recursos. La fuerza de Raíces Fuertes estaba en la moralidad de su negocio: pagar precios justos, fomentar la sostenibilidad y valorar el esfuerzo y la inteligencia práctica, cualidades que su exmarido había intentado enterrar. El dinero era importante, pero la dignidad era el verdadero premio. Un día, uno de los ejecutivos de la cadena de supermercados la invitó a almorzar en el restaurante más sofisticado de la ciudad. En lugar de sentirse intimidada por la opulencia, Elena se sintió en casa. Iba vestida elegantemente, no para impresionar, sino para representar el éxito que ella había construido. Al conversar con el ejecutivo sobre los desafíos logísticos, se dio cuenta de lo lejos que estaba de la mujer humillada que limpiaba baños. Esta claridad de propósito y la certeza de su valor eran la mayor conquista. La prosperidad que había alcanzado era moral, cimentada en la justicia y el trabajo honesto, y eso la hacía inatacable. Había construido una armadura de éxito. Ella redefinía el concepto de posesión. Ramiro pensaba que la tierra era suya porque la había heredado y podía venderla. Elena sabía que la tierra pertenecía a quien la amaba y la entendía. Y, lo que es más importante, se dio cuenta de que el verdadero capital no era el terreno, sino el conocimiento guardado en su cuaderno y la resiliencia forjada en 10 años de lucha. Cada mañana que llegaba a su nuevo centro de distribución, instalado en el corazón de la tierra que la había rechazado, sentía la satisfacción profunda de una reina regresando a su reino. Esta era la gloria del ascenso: haber vuelto no como mendiga, sino como la única soberana capaz de hacer florecer la tierra. El regreso era completo. El desenlace, la justicia emocional, no llegó en forma de trueno o drama, sino a través de la burocracia silenciosa. 10 años después de la expulsión, Ramiro de la Cruz estaba empobrecido, derrotado por su propio orgullo. Sucesivos malos negocios, la falta de visión y la terquedad habían llevado el resto de su herencia al colapso. Ya no tenía ganado ni tierra. En busca de alguna ayuda gubernamental, fue remitido a la sede de la alcaldía. El funcionario, con la indiferencia de la rutina, le informó sobre un programa de asociaciones y arrendamiento de tierra para pequeños agricultores, ofrecido por una empresa local que valoraba el trabajo del campo. Raíces Fuertes. Ramiro, sin opción, aceptó la recomendación, caminando hacia lo que sería su ajuste de cuentas con el destino. Al llegar al imponente almacén de procesamiento, sintió una extraña conmoción. El lugar emanaba prosperidad y organización. El olor a hierbas frescas y limpieza tecnológica, reemplazando el olor a polvo y miseria de su recuerdo. El empleado lo condujo a la oficina principal. Ramiro estaba nervioso, con las manos sudorosas. No sabía quién era el dueño de aquella operación. La puerta de la oficina se abrió y allí estaba ella, doña Elena, elegantemente vestida con un traje de corte impecable, emanando una confianza tranquila y autoridad incuestionable. Los ojos castaños, que él recordaba llenos de súplica y dolor, ahora lo miraban con la serenidad de quien domina su propio mundo. La conmoción en Ramiro fue física. Se tambaleó, el reconocimiento martilleando en su cabeza la totalidad de su error. No, necesitó caer de rodillas pidiendo perdón. El acto de firmar el contrato de arrendamiento, convirtiéndose en un empleado en su antigua tierra, bajo la jefatura de la mujer que él había humillado, era el castigo más profundo. Su mirada ya no era de orgullo, era de un profundo, silencioso y tardío reconocimiento de la fuerza y el brillo que él había despreciado. Elena condujo la transacción con profesionalismo, sin rencor, pero con una dignidad inquebrantable, ofreciéndole un contrato justo, sin explotación, pero dejando claro quién era la soberana de la tierra. Elena sintió la catarsis, no como venganza, sino como justicia. Vio al hombre que había sido, el orgullo estéril en descomposición, y al hombre que era ahora humilde y dependiente. Al final, le tendió la mano para el apretón formal del acuerdo. Su toque fue firme, la palma callosa por el trabajo y la lucha, pero ya no manchada por el odio. No pronunció ninguna palabra de acusación,
solo un simple bienvenido a raíces fuertes. Ramiro, esperamos un buen trabajo. El silencio de la sala, después de su partida, era la paz conquistada. Ella alcanzó la paz, el reconocimiento y, sobre todo, la dignidad que el dinero no puede comprar. Ramiro aceptó el contrato y por primera vez en su vida trabajó bajo la guía de la visión de Elena, cosechando el éxito que su inteligencia había plantado. Ya no era su marido, ni su señor, era un socio de trabajo, sometido a la superioridad de su capacidad. El antiguo trozo de 2 hectáreas, que él negó, florecía exuberante a la vista de su nuevo lugar de trabajo, un recordatorio constante de la semilla de amargura que ella transformó en imperio. La historia concluye con Elena mirando su vasto dominio, el sol poniéndose en el horizonte. La lección era clara, grabada en la fertilidad de aquella tierra conquistada. La verdadera posesión no es de quien hereda la tierra, sino de quien lleva el conocimiento y la resiliencia, porque es con estas virtudes que se construyen imperios que la traición jamás podrá tocar.